Hola y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa el libro Recupera tu mente, reconquista tu vida, de la psiquiatra Marian Rojas Estape. Y la verdad, el título no puede ser más directo. La misión es clara: entender por qué nos cuesta tanto concentrarnos, por qué sentimos que la vida va a una velocidad de vértigo y, bueno, sobre todo, si hay algo que podamos hacer para recuperar las riendas. Las fuentes que manejamos nos dibujan un mapa de nuestro cerebro y de las fuerzas que luchan en su interior. A dos protagonistas principales. Por un lado, la corteza prefrontal, a la que podríamos llamar la directora de orquesta de nuestro cerebro, nuestra gran aliada para planificar, tomar decisiones y, en definitiva, sacar nuestra mejor versión. Y por otro lado, la dopamina, esa molécula tan famosa, la del placer y la motivación, que es una maravilla cuando funciona bien, pero que en el mundo actual se ha convertido en una fuente de problemas enormes. La conversación de hoy va a girar en torno a la batalla que libran estas dos fuerzas dentro de nuestra cabeza. Me gusta esa idea de batalla, porque a veces se siente así, ¿no? Como una lucha interna. El punto de partida del libro es algo que creo que todo el mundo ha sentido. Hemos perdido la capacidad de prestar atención. Ya no solo no poder leer un libro sin mirar el móvil, es que afecta a cómo aprendemos, a cómo nos relacionamos, a todo. Afecta a nuestra capacidad de ser libres incluso. La atención, nos dice la autora, es la puerta de entrada al conocimiento y a la empatía. Sin ella solo reaccionamos a impulsos. Y aquí es donde entra nuestra directora de orquesta, la corteza prefrontal, o CPF para abreviar. Es la parte más evolucionada del cerebro, la que nos distingue. Es la que nos permite decir no a un impulso inmediato pensando en un beneficio futuro. O sea, es la voz de la conciencia la que nos frena antes de comernos la tercera porción de tarta o de contestar mal a nuestro jefe. Pero el libro usa una analogía que me pareció potentísima. No habla de la CPF como un músculo de la voluntad sin más, sino como algo diferente. Así es, y es la idea central para entender todo lo demás. La describe como una batería mental, una batería que tiene una carga limitada cada día. Se agota con cada decisión que tomamos, con cada vez que resistimos una tentación, con el estrés, y se recarga principalmente con el sueño de calidad y con actividades que nos calman y nos centran. Espera un momento, eso lo cambia todo, porque si es una batería, significa que la fuerza de voluntad no es una cuestión de carácter o de ser mejor o peor persona. Es una cuestión de gestión de energía. Eso le quita muchísima culpa a la gente que siente que no puede más. Exactamente. Quita la culpa y la reemplaza por estrategia. Si sabes que tu batería es finita, tienes que ser inteligente a la hora de decidir en qué la gastas. Una CPF agotada con la batería en rojo nos deja a merced del presente más inmediato. El futuro deja de existir. Solo importa el sentir ahora. Y eso, claro, es el caldo de cultivo perfecto para las adicciones. El libro pone ejemplos muy humanos. Recuerdo el de Marta, una madre totalmente sobrepasada, que entre los niños, el trabajo y una soledad que no había elegido, sentía que al final del día su batería no estaba en rojo, sino directamente apagada. Y el de Guillermo, el opositor, me parece un caso de libro, nunca mejor dicho. Pasa 8 horas al día usando toda la energía de su CPF para memorizar temas complejos. Gasta hasta el último voltio de su batería en ser disciplinado. ¿Y qué pasa por la noche? Que cuando abre la nevera, su CPF ya no tiene energía para decirle no a la comida basura. No es que sea débil, es que ha agotado su recurso para el autocontrol. Me siento totalmente identificada con Guillermo. Es la razón por la que las dietas se rompen por la noche, no por la mañana. O sea que, al final, todo se reduce a esa lucha interna. La CPF, con su batería limitada, intentando mantener el control, y por otro lado, algo que la está agotando a un ritmo brutal. Y aquí sospecho que entra en juego el segundo protagonista que mencionaste, la dopamina. Has dado en el clavo. Si la CPF es la directora de orquesta que busca la armonía a largo plazo, la dopamina es el solista estrella que solo quiere el aplauso inmediato. El libro usa un ejemplo maravilloso para explicarla. Imagínate que estás en Ávila, hace frío, y de repente te llega el olor a cordero asado. En ese instante, antes siquiera de ver el cordero, empiezas a salivar. Esa anticipación, ese deseo, eso es la dopamina en acción. Es la motivación que nos empuja a buscar cosas placenteras. Suena bien. ¿Dónde está el problema?
El problema es que nuestro sistema de dopamina evolucionó en un mundo de escasez, donde encontrar algo placentero era difícil y requería esfuerzo. Pero hoy vivimos en un mundo de sobreabundancia de estímulos. Tenemos acceso a picos de dopamina instantáneos e ilimitados en el bolsillo. Y aquí viene la advertencia clave de la fuente. Cuanto más explosiva sea la subida, más vertical será la caída. Emocionales. Ya no buscamos la felicidad, que es un estado más sereno y profundo, sino que perseguimos el subidón constante para no sentir el vacío que queda cuando el efecto pasa. Esto me recuerda el caso de Paloma y su hijo Álvaro que se describe en el libro. Es un ejemplo durísimo de cómo esto se puede torcer desde la infancia. Es un caso que ilustra perfectamente cómo se puede alterar el sistema de recompensa de un niño. Paloma, la madre, por una herida de su propia infancia, no soporta ver a su hijo sufrir lo más mínimo, así que le da todo lo que pide al instante. Le compra todos los caprichos, le evita cualquier frustración. Su intención es buena, claro. Pero el resultado es un desastre. Un desastre. El cerebro de Álvaro se acostumbra a recibir dosis masivas de dopamina sin ningún esfuerzo. Su umbral de placer se dispara. Lo normal ya no le satisface. Necesita estímulos cada vez más fuertes y más inmediatos. Se convierte en lo que la autora llama un pequeño tirano, incapaz de esperar, incapaz de esforzarse, incapaz de gestionar la frustración. Su sistema de recompensa está básicamente roto. Y esto que pasa con un niño, imagino que se aplica a los adultos con las adicciones. En el libro se cita a Nora Volkow, una experta mundial en adicciones. Sí, que por cierto tiene una historia familiar curiosa. Es bisnieta de Trotsky. Volkow explica que el consumo crónico de una droga o una conducta adictiva no es un problema moral, es un problema cerebral. La adicción literalmente secuestra los circuitos de la corteza prefrontal. La batería de la que hablábamos antes se daña de forma permanente. El adicto pierde la capacidad de ver las consecuencias a largo plazo de sus actos. Su cerebro solo entiende el lenguaje del alivio inmediato. Por eso Volkow dice que se convierten en víctimas de su propia biología alterada. Y el problema es de una escala gigantesca. Hay un dato en las fuentes que me dejó helada. España es el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas. Es un dato demoledor. Un momento, para. Pensemos en esto. El país con mayor consumo de ansiolíticos del mundo. El libro conecta esto directamente con lo que estamos hablando. O sea, estamos medicando con pastillas precisamente ese vacío, esa ansiedad que nos deja la búsqueda constante de dopamina barata y una CPF completamente agotada. Es una forma química de apagar esa sensación de alerta constante. La conexión es directa. Estamos intentando calmar por fuera un ruido que se genera por dentro. Un ruido que viene de un estilo de vida que agota nuestra mente y sobreestimula nuestros deseos. Es un parche farmacológico para un problema existencial y neurológico. Y esto nos lleva directamente a los culpables de generar gran parte de este ruido. Los ladrones de la mente, como los llama el libro. Aquí es donde la cosa se pone seria, porque no hablamos de debilidades personales, sino de un diseño deliberado para captar nuestra atención. Totalmente deliberado. Las fuentes describen las aplicaciones de redes sociales con términos muy duros. Dispensadores automáticos de afectos o, la que me parece más precisa, máquinas tragaperras portátiles. Un momento. Máquinas tragaperras. Eso es una acusación muy fuerte. No es una metáfora, ¿verdad? El libro sostiene que están diseñadas con los mismos mecanismos psicológicos que las máquinas de Las Vegas. Exactamente los mismos. El scroll infinito, por ejemplo. En una tragaperras, tiras de la palanca sin saber qué saldrá. En Instagram o TikTok, deslizas el dedo hacia abajo sin saber qué vídeo o foto aparecerá. Esa incertidumbre de la recompensa variable es el gancho dopaminérgico más potente que existe. Anula nuestra capacidad de decisión, bloquea la CPF, que diría, ¿no crees que ya es suficiente por hoy? Y nos mantiene enganchados, tirando de la palanca digital una y otra vez. Es manipulación, no entretenimiento. Y en el libro se cuenta la historia de alguien que lo vio desde dentro, Tristan Harris, el exdiseñador ético de Google. La historia de Harris es fascinante y aterradora. Él estaba dentro del sistema, en el corazón de Silicon Valley, y se dio cuenta de lo que estaban construyendo. Vio cómo miles de ingenieros brillantes dedicaban su talento a una única cosa: descubrir cómo explotar las vulnerabilidades de la psicología humana para que la gente pasara más y más tiempo mirando una pantalla. No era un efecto secundario, era el objetivo, era el modelo de negocio. Y lo denunció. Intentó avisar desde dentro. Preparó una presentación para sus compañeros en Google titulada «Una llamada a minimizar la distracción y respetar la atención de los usuarios». Su conclusión fue que estaban creando deliberadamente un mundo distraído. Y la respuesta básicamente fue el silencio.
porque cambiarlo significaba ir en contra del modelo de negocio que genera billones de dólares. Entonces, si nuestra CPF es una batería agotada y estamos enganchados a picos de dopamina, parece que la cultura actual ha construido el entorno perfecto para mantenernos en ese estado. El libro lo llama la generación fast. Eso es. Ya no es solo la fast food, la comida rápida. Ahora tenemos fast shopping con entregas en 10 minutos y hasta fast love, o lo que el sociólogo Zygmunt Bauman llamó amor líquido. Relaciones que empiezan con la misma rapidez de un match en una aplicación y terminan con la misma frialdad de un ghosting, desapareciendo sin dejar rastro. Es la búsqueda de la intensidad inmediata. El subidón del principio, pero evitando a toda costa la parte más lenta y a veces difícil. La reflexión, el compromiso, el conocer de verdad a la otra persona, que requiere el trabajo de la corteza prefrontal. Exacto. Se evita todo lo que pueda suponer un esfuerzo o un posible sufrimiento. Y esta mentalidad fast se filtra en cómo consumimos información. Hay un estudio mencionado en las fuentes que me parece clave para entender el problema de fondo. Se hizo con estudiantes que veían clases grabadas. A un grupo se le permitió verlas a velocidad normal y a otro al doble de velocidad. Algo que hace muchísima gente para ahorrar tiempo. Claro, el resultado. Los que vieron las clases a doble velocidad retenían los datos básicos, los titulares. Podían aprobar un examen tipo test, pero habían perdido por completo todos los matices, las conexiones profundas, la sutileza del argumento. Esto resume a la perfección el drama de la cultura fast. Vivimos de forma superficial. Es como el turista que presume de haber visto Venecia y Florencia en un solo día. Ha estado allí, sí, ha acumulado check-ins, pero no ha experimentado nada en realidad. Acumulamos información, pero perdemos la sabiduría. Es inquietante. Mucho, porque nos acostumbramos a esa velocidad y luego la vida real, con sus pausas, sus silencios y su ritmo más lento, nos parece aburrida e insoportable. Vale, el panorama parece un poco desolador. Estamos con la batería mental baja, enganchados a la dopamina barata y viviendo en un mundo diseñado para explotar esas debilidades. La pregunta del millón es, ¿hay alguna esperanza? ¿Cómo recuperamos el control de nuestra mente? La hay. Y las soluciones que propone el libro son fascinantes, porque van a contracorriente de todo lo que nos dice la cultura actual. La primera, y quizás la más radical, es: tenemos que volver a aburrirnos. ¿Aburrirnos? No es precisamente lo que intentamos evitar a toda costa sacando el móvil en cuanto tenemos 2 segundos libres en el ascensor o en la cola del supermercado. Justo. Hemos demonizado el aburrimiento, cuando en realidad es un estado neurológico increíblemente productivo. La autora explica que cuando parece que no estamos haciendo nada, nuestro cerebro no se apaga. Al contrario, activa una red neuronal muy especial llamada la red neuronal por defecto. Es como un modo de reposo activo. ¿Y qué hace el cerebro en ese modo? Hace magia. Es el momento en que conectamos ideas que parecían inconexas, cuando procesamos nuestras experiencias pasadas y les damos un sentido, cuando planeamos el futuro, cuando consolidamos nuestra propia identidad. Es el caldo de cultivo de la creatividad y del autoconocimiento. Las mejores ideas no surgen cuando estamos frenéticamente respondiendo correos, sino en la ducha, paseando sin rumbo, en esos momentos de divagación. Y la hiperestimulación constante nos está robando esos momentos. No dejamos que el cerebro entre en ese modo nunca. Nunca. Y le tenemos un pánico atroz. Hay un estudio de la Universidad de Virginia que se cita en las fuentes que es para quedarte helado. Pusieron a un grupo de personas en una habitación vacía, a solas con sus pensamientos, durante 15 minutos. La única opción que tenían era apretar un botón que les daría una pequeña pero dolorosa descarga eléctrica. No me digas lo que creo que me vas a decir. Pues sí, una mayoría de los participantes, sobre todo hombres, prefirieron apretar el botón y recibir las descargas eléctricas antes que quedarse a solas con su propia mente. Increíble. Preferimos el dolor físico al silencio interior. Eso dice muchísimo sobre la sociedad en la que vivimos y el miedo que nos da escucharnos a nosotros mismos. Es una evidencia brutal. Por eso la primera solución es esa: buscar activamente momentos de no hacer nada. Dejar el móvil en casa para ir a pasear. Simplemente mirar por la ventana.
Tolerar esa incomodidad inicial del aburrimiento hasta que la red neuronal por defecto se ponga a trabajar. Vale, recuperar el aburrimiento. Y frente a la distracción constante, el libro propone un concepto opuesto, que es el de flow o estado de flujo. Exacto, es la otra cara de la moneda. El estado de flujo es esa experiencia maravillosa de estar tan inmerso, tan concentrado en una tarea que te gusta y te supone un reto, que el tiempo parece desaparecer. Las horas se convierten en minutos. El ego se disuelve. Solo existes tú y la tarea. Claro, esa sensación de perderte en algo. A mí me pasa a veces cocinando o tocando la guitarra. La autora cuenta una experiencia personal en un tren, ¿verdad? Sí, cuenta un viaje en tren a Barcelona, de casi 3 horas. Se puso a leer una novela que la atrapó de tal manera que cuando el tren llegó a su destino, ella sintió que apenas habían pasado unos minutos. Estaba en completo estado de flow. Y lo fascinante es lo que ocurre en el cerebro durante ese estado. ¿Qué ocurre? Es el antídoto perfecto para todo lo que hemos hablado. Es neurobiológicamente el estado más reparador que existe. La actividad de la corteza prefrontal, de nuestra batería mental, aumenta y se fortalece. Al mismo tiempo, se reduce drásticamente la actividad de la amígdala, que es el centro del miedo y el estrés. Y además, se activa el sistema de recompensa de una forma sana y sostenible, liberando dopamina de manera equilibrada. Es todo lo contrario a la multitarea o al scroll sin sentido en redes, que agotan la CPF, activan la amígdala y nos dan picos de dopamina que acaban en vacío. El flow recarga la batería y da sentido a lo que hacemos. O sea que la solución no es solo evitar lo malo, sino buscar activamente lo bueno. Esos momentos de aburrimiento creativo y esos estados de flujo que nos recargan. Esa es la esencia. Se trata de una desintoxicación digital, pero también de una reconstrucción interior. Pasar de ser consumidores pasivos de estímulos a ser directores activos de nuestra atención. Pues haciendo un balance de todo lo que hemos analizado de recupera tu mente, reconquista tu vida, la idea que me queda es potentísima. Estamos inmersas en una lucha invisible pero constante por proteger el recurso más valioso que tenemos, que no es el tiempo ni el dinero, sino nuestra atención. Todo a nuestro alrededor parece diseñado para secuestrarla, pero la buena noticia es que el libro nos da un manual de instrucciones para fortalecer nuestra mente desde dentro. El mensaje de fondo es un llamado a la reconexión, a reaprender a estar con nosotros mismos sin pánico, a entender que el aburrimiento no es un vacío que hay que llenar, sino un espacio que hay que proteger para que surja la creatividad. Y a buscar de forma consciente esas actividades que nos meten en estado de flow, porque no solo nos hacen más productivos, sino que nos recargan de una energía y un sentido que la dopamina barata nunca podrá darnos. Y para cerrar, hay una reflexión final que se deriva de las fuentes y que me ha dejado pensando mucho. La autora cita al filósofo Byung-Chul Han, que sugiere algo así como que la evolución de nuestra especie fue un viaje desde un estado de alerta constante, el del animal que tiene que vigilar depredadores y presas a la vez, hacia un estado de calma que permitió el pensamiento profundo, el arte, la filosofía. Un viaje de la multitarea primitiva a la concentración contemplativa. Exacto. Y la paradoja es que ahora, con toda nuestra tecnología y nuestro supuesto progreso, la hiperconexión y la cultura de la notificación constante nos han devuelto, de golpe, a ese estado de alerta primitivo, a ese animal que reacciona a todo lo que se mueve a su alrededor, pero que no tiene tiempo ni paz para pensar en profundidad. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. ¿Estamos usando la tecnología para dar el siguiente paso en nuestra evolución? ¿O sin darnos cuenta estamos provocando una regresión en nuestra propia mente?